Quiero saber cómo actúa. Quiero saber porque quiero saber cómo actúa. Quiero saber. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Participa, la urna está abierta. Y precisamente quien va a responder esta noche es Janet Gija, la ministra de Educación de nuestro país, quien nos contará qué hacer para que ningún niño de Colombia se quede por fuera, o mejor, se quede sin estudiar en este año 2017. Ministra, me encanta tenerla acá. Esta noche sabemos que la agenda suya es bastante apretada, pero bueno, cumplió la cita. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para responder todas las preguntas en el tema de educación a los colombianos. No, Karen, muchas gracias a ti por la invitación. Yo soy la más feliz de estar acá y estoy lista para responder todas las preguntas y las inquietudes que tengan en temas de educación. Muy bien, les recordamos a todos los televidentes que pueden preguntar sobre este tema lo que quieran en nuestra línea aquí en Bogotá, que es la 566-2232, y también tenemos una línea que es gratuita nacional, que es la 018-091-99-69. Y ministra, como usted vino aquí fue a responder, le cuento que ya tenemos la primera pregunta desde las calles de nuestro país y es de Diego Rosso. Aquí está. Deseo saber en qué estrategias están trabajando para mejorar la calidad de la educación. Participa, la urna está abierta. Ministra, ahí estaba Diego Rosso desde las calles de nuestro país y pregunta en qué estrategias está trabajando el Ministerio de Educación para mejorar la calidad precisamente de la educación en Colombia. Bueno, me encanta la pregunta de Diego, porque en los últimos años nos hemos concentrado muchísimo para poder incrementar los niveles de Colombia en materia de calidad de la educación. Y están pasando muchas cosas en este sentido. Primero, algo que se viene trabajando desde el año 2011. De hecho, se puso en marcha en el 2012, pero se estructuró en el 2011 el programa Todos a Aprender, el Sí. PTA. Es un programa espectacular porque lo que intenta el programa es que en esos colegios en donde tenemos el desafío mayor por incrementar la calidad de la educación, que tradicionalmente están alejados, en zonas rurales, muy lejos de los lugares, de los cascos urbanos, estamos teniendo ya tutores que van al aula de clase y ayudan a mejorar la práctica pedagógica. Pero estamos hablando de un número muy importante. Estamos teniendo más de 4.000 tutores hoy en día Sí. que están beneficiando a más de 100.000 docentes en todo el país, afectando positivamente a 2.300.000 estudiantes. Eso es una de las primeras cosas que hemos venido haciendo. El presidente Juan Manuel Santos a esta estrategia le ha dado un significado muy especial y creo que hoy está teniendo un resultado muy importante, tanto que hay colegios que se empiezan ya a graduar. Pero segundo, Karen, yo quiero contarte sobre algo que ha sido muy, muy importante también en los últimos años, jornada única. Hoy en día, en Colombia, los niños, los jóvenes de las instituciones públicas están yendo en su mayoría solo 4 horas a clase. Cuando han cumplido 15 años, ya tienen un rezago de 2 años. Que 4 horas es muy poco. Muy poco, frente a los que van 8 horas a clase. Por eso, pasar a jornada única quiere decir que queremos llevarlos a 7, 8 horas. Y hoy venimos trabajando en eso de manera muy especial. Ya tenemos más de 500.000 niños y jóvenes que pueden disfrutar de la jornada única. Y la meta es este año lograr otros 500.000 y seguir con este plan para poder llegar de verdad a que muchos niños en Colombia puedan llegar a tener esta jornada única, 8 horas en clase, más horas, más conocimiento. Pero también infraestructura. Cuando uno habla de calidad, no solamente habla de el contenido pedagógico, digamos, todo lo que es importante. Sino que buenas es instalaciones para las recibir todo instalaciones. ese conocimiento. A donde voy en Colombia, de las primeras cosas que nos piden es infraestructura. Digamos, a veces llegamos a colegios en donde sí, en efecto, nos falta mucho más, que tener lugares más bonitos para nuestros niños y jóvenes, para que realmente tengan espacios más agradables. Y en eso tenemos un rezago muy importante en el país, un rezago que ya venimos de alguna manera como poniéndonos a tono con eso. Pero lo que va a pasar ahora va a ser muy especial, porque claro, ya hemos entregado más de 9.000 aulas en estos últimos años, pero el presidente Santos se ha puesto la meta de que a 2018 solamente en su segundo gobierno serán entregadas más de 30.000 aulas. O sea, que el reto es grande, ¿no? Es enorme, pero este año ya se van a empezar a construir y en efecto entregar 17.000. Se van a entregar algunas de las 17.000, algunas se entregarán
a principios del 2018. Entonces tenemos un reto enorme, estamos trabajando y también te puedo hablar de textos escolares que también hemos venido entregando, 37 millones de textos hemos entregado, vamos a entregar este año 11 millones de textos más. Todo eso, ¿para qué? Para que Colombia pueda seguir avanzando y ya hay resultados. Muy bien, pero bueno, todos esos temas vamos poco a poco porque tenemos una hora de nuestro programa y a las 7 de la noche, 5 minutos, continuamos con la participación aquí en El Gobierno Responde y ahora tenemos la pregunta de Sebastián Arbeláez. Quisiera saber cuál es la meta en la Jornada Nacional de Matrículas. Bien, ministra, importante recordarle a los colombianos que ya la mayoría de colegios entraron, pero que todavía hay oportunidad y chance de matricular a los niños. ¿Qué le podemos decir a Sebastián Arbeláez? A Sebastián le podemos decir que efectivamente venimos trabajando para que no haya niño colombiano fuera del aula de clase. Lo que queremos es que, en efecto, todos puedan estar ahí y todos tengan la oportunidad de estudiar, que la educación es lo más importante para el desarrollo de los ciudadanos colombianos, pero sobre todo para que se desarrolle el país. Colombia necesita más gente educada, más gente formada. Hoy tenemos gratuidad de la educación, por eso no hay excusa. Todos los niños deben estar en el aula de clase. Y mañana tenemos una gran jornada, una jornada nacional en la que queremos que todos esos niños que todavía no se han matriculado, se matriculen. Ese es el objetivo mañana. Que todos esos niños que todavía no han llegado por la razón que sea, porque estaban de vacaciones o porque sus padres no saben que el colegio tiene cupo, por la razón que sea, vayan y se matriculen mañana. Tenemos 815.000 cupos aún en los colegios de Colombia. Así que lo que estamos es esperándolos para que mañana sea un día maravilloso y mañana logremos llenar esos cupos escolares en Colombia. Bien, ministra, y precisamente para conocer más detalles sobre esta Jornada Nacional de Matrícula Estudia, a continuación tenemos más detalles. Mi papá ordeña vacas y a mí me gusta ayudarlo. Me gusta estar en la casa, pero también me gustaría ir a la escuela. Si voy a la escuela, podría ser médico de vaquitas, para ayudar a las vaquitas y a todos los animalitos. Y a mi papá. Ahora no voy a la escuela porque tengo que estar con mi papá, pero me gustaría. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación. Bien, ministra, ahí veíamos detalles de esa Jornada Nacional de Matrícula que se va a realizar mañana en nuestro país. Son en total 24 directivos del Ministerio de Educación que se van a desplegar, por decirlo de alguna manera, por todas las regiones de nuestro país para incentivar, para hablar con los padres de familia y para explicarle todo este proceso de matrícula en los colegios de nuestro país. Y bueno, hay que recordar a los televidentes que pueden preguntar lo que quieran sobre el tema de educación en Colombia en nuestra línea aquí en Bogotá, que es la 566-2232, y también tenemos una línea gratuita nacional que es la 018-091-99-69. Y nos vamos ahora con otra pregunta que nos llega desde las calles de nuestro país. Quisiera saber cómo va la construcción de megacolegios en el país. Y precisamente ahí veíamos a Andrea Sánchez preguntando cómo va la construcción de megacolegios en el país. Y usted ahorita hablaba de infraestructura, pero bueno, aprovechemos y ampliemos el tema ahora. Maravilloso. Una de las cosas más importantes es tener buena infraestructura. Como ya lo mencionaba, esto tiene un efecto muy especial en la calidad de la educación. Y por eso hemos emprendido el plan más ambicioso de construcción de colegios. No solo megacolegios, de colegios, aulas escolares en Colombia, en todos los rincones de Colombia. Sí. Entonces ahí estamos trabajando muy fuerte, ya se han entregado 4.500 aulas, ya se han entregado. De hecho, se han entregado más de 9.000 si uno suma desde el 2010 hasta el 2016. Pero solo 2014-2016 ya hemos entregado más de 4.000. Arrancan este año la construcción de 17.000 y el año entrante 9.000. Es decir, para completar los 30.000 de este cuatrenio. Está el plan en marcha, estamos poniendo primera piedra todas las semanas. En todos los lugares de Colombia hay primeras piedras puestas todas las semanas. Y eso de alguna manera estamos haciendo que se mueva eso en Colombia, que se esté moviendo de manera permanente la construcción de aulas. Yo creo que el otro año va a ser un año muy especial porque vamos a estar inaugurando muchos de estos colegios, aulas, en donde claramente los niños van a poder disfrutar y van a poder aprender mucho más. Muy bien, a las 7 de la noche, 9 minutos, continuamos con la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde y saludamos a Dulcelina, quien nos llama desde el municipio del Socorro en Santander. Dulcelina, buenas noches y adelante con su pregunta, la escuchamos.
Muy buenas noches, señora ministra. Es lo siguiente, me gustaría saber qué estrategia se puede implementar desde el ministerio para aquellas instituciones educativas donde los recursos que le llegan a los municipios por calidad es invertido en su gran mayoría en transporte escolar. Y tenemos las aulas rurales, urbanas, en mal estado, no hay dotaciones porque esos recursos que llegan por calidad son invertidos en transporte escolar en su gran mayoría. Entonces, tenemos esta necesidad desde el Ministerio. ¿Cómo nos pueden subsanar esta necesidad que tenemos? Bien, ministra, ahí está la gente, o mejor, los habitantes del departamento de Santander escuchándola. Bueno, ahí tenemos grandes desafíos todavía en materia de recursos, en materia, en general, cada vez que vamos a un colegio entendemos que las dinámicas en los colegios con seguridad podrían mejorarse, podrían desarrollarse mucho más, y en eso estamos en el Ministerio de Educación todos los días intentando que podamos ofrecer lo mejor para que estos colegios se puedan desempeñar de la mejor manera. La educación en las gobernaciones, en las alcaldías, la maneja la Secretaría de Educación. Con ellos trabajamos para poder fortalecer ese desarrollo de la educación en los colegios de Colombia. Ahí lo que le podría decir es trabajaremos de la mano con la gobernación y con las alcaldías. En este caso en particular podemos hablar con la gobernación de Santander, mirar qué más podemos hacer por los colegios. De hecho, con el gobernador de Santander hablo de manera permanente para mirar cómo realmente podemos ayudar a mejorar para que esos recursos se usen de manera más eficiente, para que puedan llegar a aquello que para los ciudadanos, para los estudiantes, para los docentes es importante. No, hay un tema que nos importa mucho, Karen, y yo creo que es tal vez un mensaje que quiero enviar en este momento. Los docentes de Colombia, que sepan que son la columna vertebral del sistema educativo colombiano, que todo lo que hagamos por fortalecer sus procesos, por apoyarlos para que sean cada vez mejor, porque además una de las cosas que nosotros decimos en el ministerio son la inspiración y son el ejemplo para muchos de los niños. Hace poco tuve una anécdota muy bonita con una niña de Valledupar. Yo le preguntaba, ¿qué opinas de los docentes? ¿Qué le puedes decir a los docentes? Me decía, los docentes son como nuestros segundos padres. Y por eso, razón, ¿no? Cuando uno habla de calidad, realmente está hablando sobre todo de todo lo que podemos hacer para apoyar a los docentes para que puedan hacer un mejor proceso educativo con nuestros niños y jóvenes en Colombia. Bien, y continuamos con la participación ciudadana de diferentes partes del país, y desde Bogotá, la capital de Colombia, se comunica a esta hora con el gobierno. Responde Fraile Roa. Fraile, buenas noches, adelante, lo escuchamos. Muy buenas noches, pues mi nombre es Fraile Roa. Yo ya llevo en el distrito 10 años como profesor provisional, temporal, pero ahora he visto que ahorita estoy sin trabajo y no nos dan la oportunidad de seguir. Entonces, pues quisiera de pronto decirle a la ministra qué pasa con nosotros los provisionales, que siempre hemos estado con ustedes trabajando y nos dan contratos de 1, 3 meses y nos andan sacando. O sea, nosotros tenemos posibilidad también de sostener nuestras familias. ¿Qué pasaría con nosotros? Adelante, ministra. En este caso en particular, le diría a Fraile que este es un tema que tenemos que revisar con la Secretaría de Educación, que son las encargadas del nombramiento de los docentes. Ahí vuelvo a mencionar lo que acabamos de hablar. Nosotros trabajamos de manera permanente con la Secretaría de Educación de Colombia y estamos en coordinación con ellas para poder garantizar la educación de todos los niños. Son las Secretarías de Educación las que hacen y desarrollan todos los procesos de nombramiento de los docentes. Deberíamos hablar con la Secretaría de Educación de Bogotá para ver este caso en particular, cómo se podría solucionar. Bien, le saludamos a esta hora de la noche, 7:13 minutos, a Sandra Cadena, quien se comunica desde el municipio de Garzón, en el departamento del Huila. Sandra, buenas noches, adelante. Sí, muy buenas noches. A ver, mi pregunta es, tenemos jóvenes, niños colombianos que en un momento vivieron en Venezuela, estudiaron, se formaron como bachilleres, incluso hasta universitarios, pero fueron expulsados de Venezuela, pero nunca este gobierno o este país los certificó, de tal manera que llegaron a Colombia y en Colombia están como si nunca hubiesen estudiado. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno o en qué forma los podrían ayudar para que estos jóvenes puedan salir adelante y superarse ya en nuestro gobierno? Tengo un caso en el municipio de Garzón, 4 casos, jóvenes de 16, 17, 18 años que terminaron su bachiller y están acá que no saben qué hacer porque en realidad el gobierno están sin certificados, sin nada.
Entonces no miran la posibilidad, o sea, ¿cómo se les puede ayudar a estas personas? Esa es mi pregunta en concreto. Muchas gracias. Bien, ministra, ¿qué responderle a Sandra Cadena en el departamento del Huila? Yo le respondería a Sandra incluso en dos partes, porque creo que además es un buen momento para comentar que hemos venido trabajando con algunas secretarias de educación en el caso de los niños de padres colombianos que están, pero que vivían en Venezuela, que están regresando a Colombia. Y que obviamente hoy tienen una situación y es que muchos no están estudiando porque no saben cómo hacer para ir a estudiar. Hace poco estuve en Santa Marta, en donde teníamos varios casos de estos niños, de hecho varios no, por lo menos 10 niños venezolanos o recién llegados de Venezuela encontramos, y estamos trabajando para que todos los niños que estén llegando al país, sobre todo estos que son de padres colombianos, puedan tener la posibilidad de estudiar. Entonces, aquí tal vez un llamado a que se legalice rápidamente su situación, que vayan a la registraduría, que se acerquen a los organismos competentes en cada caso para que puedan legalizarlo y puedan ir a estudiar. Hay cupos en los colegios y se puede hacer. Pero es decir, ministra, ahí luego de esa legalización de la situación de estas familias, ¿qué se haría? ¿Cómo sería ese proceso? En el caso de estos niños, una vez legalizado, además, es un procedimiento, según nos dice la registraduría, muy rápido. Digamos, en ese momento, lo que se hace es que el niño se acerca a un colegio público o se acerca a la Secretaría de Educación para que le den un cupo en alguna institución de educación en el país. Y esto, de hecho, ya se ha venido haciendo. En Santa Marta, en particular, conocimos varios casos de niños que ya lo habían resuelto y que se han podido matricular sin ningún problema. Lo importante es que legalicen su condición, ese primer paso que es de verdad muy importante para poder realmente tener la posibilidad de acceder a la educación escolar que todos lo necesitan. El caso particular de estos jóvenes que están llegando de 17 y 18 años, no me ha tocado ningún caso de esos. Con seguridad podemos revisarlo del Ministerio de Educación. En este momento, obviamente, quedo informada de este tipo de casos. Como le digo, yo en muchos lugares a los que he ido he encontrado niños de 7, 8, 9 años que llevan 3, 4 meses sin estudiar porque no sabían qué hacer. Y los hemos estado informando para que no se queden sin estudiar. En este caso, con seguridad a estos muchachos, también la legalización de la condición, o sea, es decir, de ir a la registraduría, poder tener sus documentos y sus papeles en orden, va a ser muy importante. Siempre esa es la primera condición que tenemos que cumplir. Y posteriormente, mirar cómo pueden entrar, no sé, probablemente si ya son bachilleres, me imagino que lo que quieren es conseguir un trabajo, digamos, habría que mirar. Sí. Una vez legalizados, si lo logran, y yo creo que esa es parte como la tarea que tendríamos que hacer, y estamos dispuestos con el Ministerio a revisar el tema y mirar cómo podemos informar a la comunidad sobre eso. Bien, 7 de la noche, 17 minutos, y continuamos con la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde, y saludamos a Constanza Mora, quien se encuentra aquí en Bogotá. Constanza, buenas noches, adelante. Buenas noches, quisiera preguntarle a la señora ministra, ¿por qué los semestres cada día son más cortos? Cada día son 3 meses nomás. Quisiera saber, y a uno pues le cobran 6 meses. Bien, adelante, Constanza. Quisiera preguntarle a la ministra por qué los semestres en las universidades son tan cortos. Son 13 meses lo que estudian ellos y realmente uno paga 6 meses. Cada día es más corto. En mi tiempo no era así. Bien, Constanza Mora desde Bogotá pregunta por qué cada día los semestres en las universidades, ministra, son más cortos. Ella dice que antes duraban 6 meses y ahora solamente 3, pero igual cobran por 6 meses. ¿Qué le podemos decir a ella? Bueno, yo lo que le diría es que, según la información que tengo, los semestres hoy son muy similares a los que eran cuando yo estudié, que fue hace 20 años. O sea, yo estudié en la universidad hace 20 años y uno siempre entraba en enero y salía a finales de mayo. En efecto, eran como 4 meses y medio, y eso es lo que básicamente pues, estaba previsto en esa época y sigue estando previsto. Sería bueno que Constanza nos informara, de pronto nos mandara un correo electrónico para que nos cuente si tiene algún caso particular. ¿A qué correo, ministra? Al mío personal, que los contesto todos además. giha@mineducacion.gov.co, y que me cuente a mí cuáles son esos casos en donde son solo 3 meses. Yo no conozco esos casos, pero si ella lo dice, con seguridad existen y lo podemos revisar para ver cuál respuesta o cuál razón podemos encontrar. Bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde. Ministra, ahora tenemos una pregunta que nos llega desde las calles de nuestro país y está a cargo de Daniela Abaunza. Me gustaría saber cuál es el desafío del ministerio en el sector rural. Participa, la urna está abierta. Ministra, Daniela aborda un tema bastante interesante, el sector rural. ¿Cuáles son esos retos o desafíos del Ministerio de Educación en esas zonas rurales de nuestro país? Me encanta la pregunta, porque además me da la oportunidad de hablar sobre
algo en lo que venimos trabajando con el Ministerio de Educación y que queremos que este año sea un año emblemático en materia de lanzamiento y de puesta en marcha de un plan de educación rural, sobre todo en esas zonas que han sido tradicionalmente afectadas por la violencia. Ahí claramente hay un gran desafío en el país. Les voy a dar varias cifras que son muy importantes para poder entender el problema que tenemos en el país en términos de brechas entre lo rural y lo urbano. Hoy en día, un niño o un joven en una zona urbana va 9.2 años al colegio. En la zona rural va 5.5 años al colegio. Casi la mitad. Casi la mitad. Primer problema. Por ejemplo, otro tema, cuando un joven se va a graduar y hace sus pruebas saber y miramos el promedio entre lo rural y lo urbano, encontramos que mientras que en las ciudades, en las pruebas saber el promedio es 257, en el campo es 230 más o menos. O sea, una brecha en calidad muy grande, asociado mucho a lo anterior. Pero además hay otra cifra que es muy importante y es la educación media. Esa educación que además le permite a uno después entrar a la educación superior, cuando estamos hablando de 10º y 11. La cobertura de educación media en Colombia tiene un desafío en general. La cobertura de educación media es en Colombia de 83.8 en zonas urbanas, pero en zonas rurales es de 62% la cobertura. Entonces, fíjese, ahí hay unos desafíos importantes y solamente le doy el último dato. Solamente 2 de cada jóvenes del campo van a la universidad o a algún tipo de educación superior técnica y tecnológica. Entonces, sí tenemos un gran desafío. Tenemos que llegar al campo, tenemos que llegar a lo rural con unas estrategias muy diferentes y ese es parte del plan que estamos montando en este momento. Un plan que tiene varios componentes. Primero, modelos pedagógicos flexibles, porque tenemos una situación muy diferente a la de la ciudad. Allá tenemos zona rural dispersa, tenemos personas que no pueden ir todos los días probablemente a un aula de clase porque están muy lejos del casco urbano. Entonces tenemos que llegar con unos modelos pedagógicos diferenciados. Colombia tiene una experiencia en este tema. De hecho, parte de lo que hemos hecho es entender y reconocer eso que Colombia ya ha aprendido sobre prácticas importantes en esta materia para empezar a poner en marcha aquellas que tienen efecto y que han tenido impacto. Entonces, ese es el primer tema y la idea es llegar con modelos pedagógicos flexibles a los lugares de Colombia que así lo requieren. De hecho, estamos ya identificando a cuáles lugares vamos a llegar. 2, infraestructura. En efecto, también tenemos una necesidad de infraestructura de construcción, pero también de mejoras. A veces llegamos a zonas rurales apartadas en donde de verdad las condiciones no son deseables y lo que queremos es que tener unas condiciones mínimas para que nuestros niños y jóvenes puedan estar bien y puedan tener sus clases en unos lugares decentes. Pero por último también incentivos a los docentes. Necesitamos que haya docentes que quieran ir a estos lugares y quieran de verdad prestar su servicio en el campo, que se quieran quedar y quieran ayudarnos a formar a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes colombianos. Entonces ese es el plan que tenemos, prácticamente ya está listo, lo que necesitamos es buscar la financiación, estamos en ese tema y ponerlo en marcha y la idea es ponerlo en marcha este mismo año. Bien, y continuamos con las llamadas telefónicas aquí en El Gobierno Responde y desde Bogotá nos llama Liliana Vargas. Liliana, buenas noches, adelante, la escuchamos. Aló, buenas noches. Hola Liliana, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, señora ministra. Mi pregunta es relacionada, pues, gracias a ustedes, yo soy beneficiaria de las becas de los docentes. Ya estoy en 4º semestre de la maestría, pero no sé qué ha pasado este semestre con lo del pago, no sé, no nos hemos podido matricular y mi pregunta es esa, o sea, ¿qué pasa este semestre con lo de las becas que recibimos? Yo soy de Mosquera, trabajo en el municipio de Mosquera. ¿Y en qué universidad está estudiando? En los Andes. Ok, ¿y no han iniciado? No, estamos estudiando, pero hemos tenido un inconveniente con la matrícula de este semestre, pues ellos no nos han como cerrado las puertas en la universidad, pero nos hablan de que hay un inconveniente con las becas, con el pago, no sé, algo de este semestre. Constanza, no tenía información de que esto estaba sucediendo, voy a tratar de resolverlo, voy a personarme en el tema. Yo acabo de dar mi correo electrónico, te lo voy a repetir por si no lo pudiste anotar para que me escribas y yo te contesto una vez tenga la respuesta. Lo repito, giha@mineducacion.gov.co. Yo misma, mañana mismo te contesto y te respondo qué viene pasando y cuál es la solución para este tema que me estás comentando. Bien, ministra, aprovecho y lo repito, giha@mineducacion.gov.co. Y bueno, ahí pues yo también le digo a los televidentes que de pronto tienen alguna consulta, alguna situación complicada, alguna sugerencia o recomendación, ahí está el correo electrónico de la ministra de Educación de nuestro país para que le puedan escribir y ella dice que los contesta todos.
Todos, sin excepción. Bien, bueno, ministra, aprovechando la pregunta de Liliana Vargas sobre esta posible situación que se está presentando con las becas para algunos docentes en nuestro país, quiero preguntarle sobre esas voces de preocupación que se han escuchado en el tema de los pilos de nuestro país. ¿Qué fue lo que pasó y cuál es la situación o la solución a lo que se presentó? Bueno, Karen, me encanta que me hagas la pregunta porque ese ha sido un tema que hoy hemos tratado de responder. De hecho, en esta semana lo hemos hecho, pero hoy ha sido un día especial porque yo misma he salido a comentar lo que ha venido sucediendo. El país sigue comprometido y el gobierno nacional con la estrategia de Ser Pilo Paga. Una estrategia y un programa espectacular que lo que ofrece son becas a los pilos más pilos de estratos más bajos de Colombia que no tenían la oportunidad de ir a las mejores universidades y hoy lo tienen. Hoy tenemos en el país 30.500 pilos, número espectacular, 30.500 pilos estudiando, matrícula garantizada en la universidad que escojan, porque más esto, ellos deciden dónde van, ellos van a estudiar ahí. Adicional a esto, el gobierno les da un apoyo de sostenimiento semestral, es un apoyo de sostenimiento que va desde un salario mínimo hasta 4. Para los casos de los jóvenes que viven en la ciudad y van a en la misma ciudad a la que van a la universidad, por ejemplo, un joven que está en Cali y va a una ciudad de Cali, es un salario mínimo. Si es un joven que está en un municipio cercano a la universidad, por ejemplo, uno que está en Jumbo y estudia en Cali, se le da 1.5 salarios mínimos semestrales de apoyo, pero a uno que está en Cali, para seguir con el ejemplo de Cali, y viene a Bogotá a vivir, se le da 4 salarios mínimos para que puedan apoyarse en este proceso. Normalmente lo que hacemos es que esto se paga a principio del semestre, digamos, del primer semestre del año y a principio del segundo semestre del año. Siempre se debe esperar a la legalización de los documentos. Este año la legalización de los documentos y la formalización de la matrícula se hizo entre el 10 y el 14 de febrero. Para Pilo 1 y Pilo 2, para Pilo 1 fue el 10 y para Pilo 2 y Pilo 3 fue el 14 o viceversa, pero el punto es que fue entre el 10 y el 14 de febrero, es decir, hace 10 días terminamos ese proceso. Una vez se legaliza, hacemos los trámites presupuestales y se inician los desembolsos. El año pasado se hizo después del 15 de febrero y este año también estaba previsto que se hiciera después del 15 de febrero. Estamos en los tiempos y a partir de mañana inician los desembolsos. Entonces, creo que es importante dar la tranquilidad. A mí claramente me preocupa que pasen situaciones como las que nos expresaban algunos pilos, niños que no tienen con qué comer, que a nosotros, por supuesto, nos preocupa. A mí me escribieron los pilos el sábado, me mandaron una carta, yo les respondí a los 15 minutos. Yo respondo los correos, a veces no los respondo tan rápido, pero era sábado en la noche, me llegó, iba en el carro, le respondí inmediatamente y le dije, no se preocupen, estoy al tanto, vamos a mirar cómo resolvemos, estamos en los tiempos, pero voy a mirar cómo hago para adelantar, a pesar de que, insisto, estaba en el cronograma, así estaba establecido. Sin embargo, hemos tomado atenta nota de todo ese proceso y lo que queremos... Total tranquilidad para los padres, para los pilos, a partir de para mañana, todos. muchos, porque esto dura algo así como 5 o 6 días el proceso, es decir, en una semana, esto empieza mañana y termina el siguiente jueves o viernes, hacemos un grupo de desembolsos por día, entonces a partir de mañana, de las 12 del día, empiezan muchos a recibir su desembolso y lo que les quiero decir es que, por supuesto que para nosotros es angustiante saber que muchos están pasando trabajo, digamos, eso no nos gusta, no nos hace para nada felices, es parte de la preocupación que tuvimos todos estos días. Estábamos en el cronograma, estamos cumpliendo, no quedan desamparados y desde mañana van a empezar a tener esos recursos. Entonces, que se queden tranquilos. Parte de lo que creemos que pudo haber sucedido era que nos faltó mejor comunicación. Sí comunicamos, pero con seguridad siempre falta comunicar más. Eso nunca está de más y creo que para la próxima tendremos que hacer un esfuerzo adicional para que no se generen estas preocupaciones que no nos sirven y no nos gusta y no queremos que suceda. Muy bien, ahí está ese parte de tranquilidad por parte de la ministra de Educación para todos los pilos de nuestro país. Ya a partir de mañana comienza todo este desembolso de los subsidios para que continúen con todo su proceso de educación en las mejores universidades de nuestro país. Y a las 7 de la noche, 29 minutos, hacemos una primera pausa. Aquí en el Gobierno Responde para mensajes institucionales, pero en minutos regresamos con más información del Gobierno Nacional. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal.
7 de la noche, 31 minutos, y continuamos aquí en El Gobierno Responde, el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el Gobierno responde. Hoy con una invitada muy especial. Se trata de la ministra de Educación de nuestro país, Janet Gija, quien le está respondiendo a los colombianos, ministra, sobre cualquier tema de educación, Pilopaga, becas para docentes, infraestructura educativa, jornada única y la jornada de matrícula que hay mañana a nivel nacional. Y precisamente tenemos una llamada que nos llega desde Bogotá y es de José Prieto. José, buenas noches, adelante, lo escuchamos. Sí, buenas noches. Mire, primero, ministra, la felicito por su labor. Yo estoy pendiente de todo lo que usted hace por redes sociales, cómo recorre Colombia, visita a los niños, habla con los docentes y esos mensajes que usted motiva a todo el mundo, eso es muy bonito y la felicito. Y la pregunta sí es como, bueno, gracias al gobierno Santos vemos como, bueno, tenemos muchas zonas ya pues libres de la guerrilla, ya se recuperó mucho espacio. Y yo quiero saber entonces cómo vamos a llegar a esas zonas, pues para llevarles educación a todos los niños de esas veredas y bueno, también cómo vamos a apoyar a los docentes en esas zonas. Y bueno, ministra, está muy linda y que Dios la bendiga. Bien, ministra, y un admirador, ¿no? ¡Qué La sigue en maravilla! redes sociales. Maravilloso, que me siga siguiendo, por favor. José, muchas gracias por la pregunta. Hace un rato tuve la oportunidad de responder un poco sobre el tema de educación rural y yo mencionaba que la estrategia que venimos desarrollando y que ya prácticamente tenemos montada, pero que queremos no solamente lanzar, a mí el tema de los lanzamientos me gusta, pero sobre todo me gusta la acción y que las cosas empiecen a pasar. La idea es que este año arranque nuestro programa de educación rural para el posconflicto. Esas zonas del país que realmente han sido muy afectadas, que no han visto la llegada digamos, del desarrollo, que no han logrado tener colegios, docentes y los mejores estándares de calidad en la educación. Y mencionaba 3 componentes importantes y de pronto voy a profundizar un poco en cada uno de ellos. Yo hablaba de infraestructura, hablaba de modelos pedagógicos flexibles y hablaba de incentivos docentes. Tal vez mencionar que en el tema de infraestructura la meta que tenemos y el plan como está concebido es que en los próximos 5 años, porque estos no son planes de corto plazo, estos son planes de varios años, pero en los próximos 5 años la idea es construir 200 colegios en estas zonas. O sea, que realmente lleguemos con infraestructura de la más alta calidad, pero también hacer 400 mejoras en instituciones que ya estén listas o dotaciones. A veces, yo en particular que me recorro Colombia y es parte de lo que más me gusta del trabajo, si me ves en las redes te das cuenta que... Poquito en oficina, ministra. A mí me toca estar en la oficina, pero claramente me disfruto mucho. El recorrer el país, recorrer, ¿no? hablar, mirar qué hay que mejorar, mirar qué podemos realmente fortalecer, hablar con los alcaldes, con los gobernadores, con los docentes, con los rectores, con los niños, con todos. Y en ese proceso nos encontramos con ese desafío que hay en lo rural. Y es que a veces uno llega a un colegio que no tiene el pupitre, las sillas, o sea que realmente le hace falta tener mucho más. Y por eso, cuando hablaba de infraestructura, hablaba de colegios nuevos, pero también de mejoras o dotaciones. Y lo vamos a hacer y eso es parte de en lo que queremos trabajar. Vamos también a llegar a estos colegios con modelos flexibles, es decir, tenemos que llegar allá con una oferta diferente. Hay casos, y creo que para los que viven en esas zonas, lo que les voy a decir es obvio, para los que vivimos en la ciudad no lo es tanto. Pero ¿qué pasa en una zona rural, Karen? Lo que nos pasa básicamente es que tenemos niños de, por ejemplo, un colegio puede tener 20 o 30 niños nada más, porque son zonas dispersas. Y en esos 20 o 30 niños hay tal vez 2 que tienen 5 años, 4 que tienen 8 años. Y que están en diferentes niveles. Claro, pero no podemos tener un colegio o no podemos tener una clase para cada uno porque no hay, además no habría un docente para cada grupo, porque serían muchos docentes solamente dictándole las materias a 2 niños o 3 niños. Por eso los modelos pedagógicos tienen que ser flexibles, tienen que permitir que en un salón de clase haya niños de varios niveles, niños de varias edades, pero que cada uno pueda hacer el aprendizaje adecuado para sí mismo. Y por eso son metodologías diferentes y con eso tenemos que llegar a estas zonas y es parte del desafío. Y los incentivos, necesitamos jalonar un número importante de docentes para estas zonas que estén incentivados y que se quieran quedar, que quieran hacer patria. Esta es la construcción de esa Colombia que tanto añoramos, esas zonas divinas del país que afortunadamente he tenido la posibilidad de conocer, zonas espectaculares a las que todos queremos llegar, pero también todos queremos que haya desarrollo. Y el desarrollo pasa por la educación. Más y mejor educación en estas zonas es la base de ese despegue que necesitamos en esas regiones de Colombia. Bien, y ahora aquí en El Gobierno Responde tenemos la pregunta de Magda Bustos. Quisiera saber cómo va el programa de bilingüismo. Participa, la urna está abierta.
Que ministra, definitivamente es una necesidad para cualquier estudiante y para cualquier profesional. Contémosle a Magda y también a todos los colombianos cómo avanza todo este programa de bilingüismo en Colombia. Este es un programa muy importante. El bilingüismo y sobre todo el aprendizaje del inglés abre las puertas, rompe barreras, ayuda a conectar. Hoy lo que más queremos es que nuestros jóvenes que se gradúen de los colegios oficiales tengan la oportunidad de salir con un nivel, al menos B1, que es un nivel básico, pero con el que se pueden defender. Tenemos todavía un desafío enorme en este campo. La idea es llegar al menos a que el 8% de los estudiantes de colegios oficiales salgan con este nivel básico. Es que es un nivel básico, pero es un nivel por lo menos con el que se pueden defender. Todavía, sí. Fíjate, Karen, que la meta no es alta porque venimos de muy abajo. Es que estábamos sacando jóvenes que realmente no podían defenderse con el inglés. ¿Qué hemos hecho para eso y en qué estamos trabajando? Algo que de pronto el país ha conocido mucho en los últimos 2 años. Hemos traído nativos extranjeros. Realmente jóvenes o no tan jóvenes, pero realmente estamos hablando de jóvenes de 25, 28 años, de pronto a veces un poquito menores, jóvenes, todos somos jóvenes, además que todo lo que sea menor que uno es muy joven. Total. Y uno es joven, ¿cierto? Jóvenes que están viniendo al país a llegar a los colegios públicos para apoyar la enseñanza del inglés, pero también apoyar a los docentes para fortalecer la capacidad de los docentes actuales de Colombia. Entonces, no solamente aprenden nuestros jóvenes, sino que también aprenden los docentes para dejar una capacidad instalada. Hemos traído más de 950 formadores nativos extranjeros. Este año llegan 520. Entonces, fíjate que es una estrategia que venimos trabajando y venimos desarrollando y ya casi 4.000 docentes han sido beneficiados con esta estrategia. Pero también estamos trabajando en campos de inmersión. Los llevamos una semana a algún lugar de Colombia para que jóvenes y docentes aprendan de manera un poco más acelerada, y esto ayuda muchísimo para repotenciar rápidamente el aprendizaje del idioma inglés y que puedan salir con un nivel mucho mejor. Es decir, aquí estamos de alguna manera enfocados, queremos seguir trabajando en esta estrategia. Con seguridad nos falta mucho más. Yo quisiera tener por lo menos, no sé, un número mucho más grande de nativos extranjeros. Todavía no podemos hacerlo, pero la idea es seguir trabajando para que podamos seguir mejorando en este tema que es tan importante para el país. Muy bien, y para conocer más detalles de cómo avanza todo este programa de bilingüismo en nuestro país, los invitamos a ver el siguiente informe. The English Teaching Fellowship Program is a program that allows native speakers of English to come to Colombia to help and assist English teachers in colleges or high schools to improve students' English. Yo quiero aprender inglés porque quiero viajar alrededor del mundo y conocer culturas, y es lo que quiero hacer en mi vida. Yo considero que al saber más de una lengua, mis oportunidades de trabajo y lo laboral crecen el doble, y ¿por qué no tener el mundo? Este programa me ayuda a soñar más porque ya no solo siento que puedo moverme aquí en Colombia, sino que siento que puedo viajar al exterior. They actually feel that the world is ready to receive anybody who speaks in English. This program is a way to know and understand the world. Estas personas que han venido me han dejado el aprendizaje de ser una persona que le gusta apoyar a los demás y que no solo piensa en sí mismo, sino que quiere ver crecer a las demás personas. Creo que esta experiencia nos ha motivado a conocer nuevas culturas, nos prepara para recibir al mundo en nuestro país y también nos motiva a seguir soñando para creer que el mundo está al alcance de nuestras manos. I realized that I really want to learn and I really want to improve. No solo estamos motivando a nuestros estudiantes con este proyecto, sino que los estamos inspirando para la vida. Nuestros chicos son más espontáneos, tienen ganas, ya el inglés no nos provoca miedo, sino al contrario, estamos cuestionando cómo expreso, cómo digo. Para mí es fascinante la experiencia. Todos los profesores que llegan se van a encontrar con gente muy amigable y que los va a acoger con los brazos abiertos, y con muchos jóvenes que están ansiosos por lo que ellos tienen para dar. I came to Colombia having a different perception because of what we knew from our part of the world, and so when I got here with the people I met, people receiving me, I mean, I was super happy. I loved it, and I'm glad I'm here. Thank you for helping me to accomplish my dreams. Para mí el inglés es un modo de vida. El inglés para mí es mi mayor meta. We are changing lives through English language. Nosotros los jóvenes somos el futuro de un país. Si nosotros aprendemos una nueva lengua, podemos comunicarnos con todo el mundo. Thank you for this opportunity you are giving to us. Gracias por su tiempo y dedicación y por dejarnos una segunda lengua en nuestro corazón. Welcome. Enjoy this experience. English brings hope to the next generation. El inglés para mí es poder llevar mi país a todo el mundo.
Bien, ministra, ahí veíamos este informe en donde escuchábamos esas voces de los nativos que vienen de diferentes partes del mundo, que llegan a Colombia y que se dirigen hasta las poblaciones más pequeñas, ¿no? Para hacer esa capacitación en inglés, tanto estudiantes como profesores. Así es, Karen, se van a lugares apartados. Entonces tenemos algunos, por ejemplo, hubo uno que más me habló que quedó enamorado de Tunja, por ejemplo. Te quedó feliz. Además, yo me acuerdo que cuando estuve con él, él repitió, además, él quiso quedarse 6 meses más y entonces ahora está en otro colegio, pero entonces estuve en Tunja, tenemos en Cali, tenemos en Tuluá, tenemos por todo Colombia regados a los nativos y eso es parte también muy especial, que no están concentrados en las ciudades principales, aun cuando también tenemos ahí, sino que también van a municipios, aparte de las ciudades principales de Colombia, y esa es parte también de lo interesante de este programa. Bien, a las 7 de la noche, 42 minutos, saludamos a Estela García, quien se comunica con nosotros desde la ciudad de Bogotá. Estela, buenas noches, adelante con su pregunta, la escuchamos. Karen, ¿cómo estás? Hola Estela, muy bien, gracias por llamar. Aquí la ministra está atenta. Linda, estoy muy pendiente de la entrevista a la ministra de Vivienda y aprovecho este espacio para que le hagan los entes de control, vigilancia al ICETEX. De verdad que discúlpeme lo que le voy a decir, pero son definitivamente son unos delincuentes y sobre todo con los jóvenes más vulnerables. Frente a la ministra, pues yo no soy tan las expectativas que ella tiene positivas. Mi pregunta puntual es frente a la Universidad Distrital, que el señor Peñalosa es un recorte para los jóvenes más necesitados y no académicamente, porque serían muy buenos prestando sus experiencias de ejercicios dentro de este país, por eso es que se nos van. Donde de cada facultad iban 5 muchachos con sus primeros méritos académicos. Ahora de cada no van sino 3, con un subsidio irrisorio como para irse para España, como es el caso de mi hijo. Y yo no estoy hablando puntualmente de mi hijo, sino de todo el sector universitario. Entonces yo me imagino que la señora ministra en su respuesta me le va a tirar la pelota a la alcaldía mayor o si ellos tienen incidencia del presupuesto igual. Bien, ministra, ahí está Estela García desde Bogotá, inicialmente preguntando por el tema del ICETEX y luego de un recorte, le entendí algo de estudiantes en la Universidad Distrital. Bueno, en el caso particular del ICETEX, lo mismo, digamos, usted lo que nos está diciendo es que revisemos y que los organismos de control vean el ICETEX, que usted también sepa que todas las entidades públicas recibimos a los organismos de control de manera permanente, la Contraloría nos hace auditorías todo el tiempo, pero claramente cuando a un ciudadano le expresa una preocupación de estas, esto hace que uno de alguna manera tenga una mirada más profunda sobre los temas y con seguridad pueden contar con eso. Universidad Distrital. Nosotros hacemos parte del Consejo Superior de la Universidad Distrital también. Son 9 miembros, pero el Ministerio de Educación tiene uno de esos cupos y estamos sentados en la Universidad Distrital. Estos son cuerpos colegiados en donde se toman decisiones importantes de la universidad, como por ejemplo temas de aprobación de presupuesto, temas de desarrollo de infraestructura, temas de programas académicos, es decir, muchas cosas pasan en un consejo superior, un consejo de estos en la Universidad Distrital. Yo a Estela, lo que ella me decía era que probablemente yo le iba a poner la responsabilidad a la alcaldía. La alcaldía también tiene un puesto dentro de la Universidad Distrital del Consejo Superior y claramente este cuerpo del colegiado toma decisiones de todo tipo, como lo acabo de mencionar. Este tema en particular lo tengo que revisar, no tengo la respuesta, no tengo conocimiento específico. Si Estela me escribe un correo, ya tienen todo mi correo, lo he dicho varias veces, pero creo que incluso está, pero lo vuelvo a decir, giha@mineducacion.co, me cuenta que ella fue la persona que hizo esa pregunta y yo le responderé una vez pueda tener una respuesta clara y contundente frente a la solicitud que me hace. Muy bien, y Estela, también le cuento que la ministra de Vivienda también está programada para venir a nuestro programa, así que atenta porque pues a veces por distintos compromisos no ha podido venir, pero próximamente ya la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, estará aquí también contestándole a todos los colombianos todas esas preguntas e inquietudes sobre el sector de vivienda en nuestro país. Y saludamos a esta hora de la noche a Jacqueline Rodríguez, quien nos llama desde Soacha, en el departamento aquí de Cundinamarca. Jacqueline, adelante. Muy buenas noches. Hola Jacqueline, adelante, te escuchamos. Buenas noches, señora ministra. Señora ministra,
Me alegra mucho poder hablar con usted. Mire, yo llamo desde el cercano municipio aquí de Soacha, señora ministra. Usted ha hablado mucho en esta conversación de las infraestructuras de los colegios y verá, aquí en nuestro municipio no contamos con, aunque sea un megacolegio. Yo vivo en Soacha Compartir, por ejemplo. Aquí los colegios son casas que han adaptado para que tengan la opción de colegios y cobran unas pensiones carísimas, carísimas, carísimas. Los niños no tienen sitios donde jugar. O sea, para hacer su educación física tienen que salir a parques cercanos, o sea, corriendo el riesgo que tienen que pasar avenidas y todas estas situaciones. Y los pocos colegios con los que contamos distritales realmente son demasiado pequeños. Señora ministra, yo quisiera de verdad invitarla a usted a que se pasara por nuestra comunidad. En estos días hicimos una protesta donde de verdad hay muchísimos niños que están sin colegio, donde las mamás tenemos que sufrir muchísimo porque no contamos con dónde dejar a nuestros hijos. Señora ministra, los pocos colegios distritales que hay, como el Santa Ana, por ejemplo, los docentes son demasiado groseros. Necesitamos personas jóvenes que les den motivaciones a los chicos, que aprendan de verdad. Señora ministra, por favor, colaboremos mucho con el municipio porque acá de verdad estamos totalmente abandonados. Bien, ministra, y los habitantes del municipio de Soacha, aquí en el departamento de Cundinamarca, en nombre de Jacqueline Rodríguez, le está haciendo una invitación a que vaya a Soacha y conozca un poco la situación en temas de infraestructura en ese municipio. Así es, Karen, y le puedo decir a Jacqueline que me comprometo a ir a Soacha. Antes de 2 meses con seguridad voy a ir. No digo la fecha en este momento porque no tengo la agenda a la mano, por eso digo 2 meses, porque no sé si me llevo a comprometer con un día y no lo logro, pero cuenten con que voy a estar y espero ver a Jacqueline y espero ver a los docentes y poder hablar con la comunidad, con los niños, con los rectores, con todos los que con seguridad están interesados en la educación. Pero le voy a dar una buena noticia a Jacqueline y me encanta poderlo hacer, de verdad que esto es lo que más feliz me hace. Vamos a tener en Soacha 4 nuevos colegios antes del próximo año. 4 nuevos colegios. Tenemos 33.000 millones de pesos que ya están definidos, que ya empiezan a invertirse. De esos 23.000 millones de pesos lo ha puesto el Ministerio de Educación a través del Gobierno Nacional, nuestro presidente Juan Manuel Santos, y 10 millones lo ha puesto Soacha como municipio. Entonces va a haber nueva infraestructura, va a haber nuevos colegios y me encanta esa noticia porque con seguridad va a mejorar mucho la calidad de la educación y eso al final genera fe y esperanza y empiezan a pasar cosas lindas y maravillosas en estos lugares de Colombia que todos lo queremos tanto. Claro que sí, continuamos con la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde y ahora tenemos la pregunta de Luz Rodríguez. ¿En qué consiste el plan de becas a docentes? Participa, la urna está abierta. Bien, ministra, desde las calles de Bogotá, Luz Rodríguez retoma un poco el tema de las becas para docentes. Ya ahorita de pronto usted habló del tema, pero recordémosle a los docentes que se conectan a esta hora de la noche a nuestro programa cómo funciona este plan del Ministerio de Educación. Yo quiero volver a recordar la importancia de los docentes en este proceso de educación. Yo, por un lado, además quiero atar esto con algo que para mí es clave y es lo que debe permitir la educación, y por eso el rol de docente es tan importante. La educación es un proceso en el que intervenimos muchos. Los padres de familia también hacemos parte del proceso de educación de los hijos. Es un proceso en el que lo que queremos es formar jóvenes, al final de la cadena, jóvenes empoderados y ciudadanos activos y ciudadanos comprometidos. O sea, lo más espectacular que podría pasar es que después de 13 años, 12, 13 años que un niño haya ido a un colegio, lo podemos sacar a la sociedad como alguien que sea fuerte y sólido, sepa que puede lograr lo que se proponga y pueda ser un ciudadano de verdad participativo, un ciudadano que quiera mejorar las condiciones de su entorno. Y ahí los docentes también cumplen un papel muy importante. La educación no es solo los docentes, pero claramente sí juegan un papel muy importante. Quiero recordar lo que me dijo esta niña, Manuela de Valledupar. Los docentes son nuestros segundos padres. Sí. Y yo creo que eso tiene un significado enorme, un significado muy especial. Y como para el Ministerio de Educación los docentes realmente son uno de los elementos más importantes de todo este proceso de formación y educación, hemos querido apoyar todo su proceso de formación. Lo que queremos es que ellos cada vez puedan dar más de lo que hoy en día dan. Conocemos docentes en Colombia espectaculares y maravillosos. Lo que queremos es que se puedan seguir formando. Por eso nos hemos puesto la meta de entregar 17.000 becas en 4 años, becas de maestría en las áreas que los docentes obviamente se quieren desarrollar mucho más. Y por eso incluso tuvimos una llamada de una docente que está haciendo una maestría en la Universidad de los Andes. Así como ella tenemos hoy en día, ya hemos entregado 7.110 becas.
Ya hemos entregado becas, hay convocatorias, se postulan y por supuesto hay la posibilidad de participar en estas becas para que puedan seguir accediendo a este tema. A mitad de año estaremos abriendo estas convocatorias y espero que haya muchos docentes en el país ganándosela y pudiendo desarrollarse mucho más por el bien de que, obviamente, de sus niños, los que están en el aula, pero al final de la educación en Colombia. Bien, y ya en los últimos minutos de nuestro programa tenemos la pregunta de Laura Reyes, quien la envía desde las calles de nuestro país, y aquí está. Y quisiera saber en qué va el programa Supérate. Bien, ministra, Laura Reyes se pregunta en qué va el programa Supérate. Contémosle a los colombianos en qué consiste este programa. Bueno, este programa consiste, esto es como unas pruebas que se hacen en unas olimpiadas. No sé si Karen se acuerda cuando estábamos más jóvenes nosotras en el colegio. Había estas famosas olimpiadas que a veces se hacían de matemáticas, sí te acuerdas. Digamos que es algo similar, digamos, es un programa maravilloso, es un concurso que aplica para tercero, quinto, noveno y 11. Para estos 4 pueden participar los estudiantes de todo el país, y esto también es muy especial. Son 20 preguntas de lenguaje y 20 preguntas de matemáticas. Y ahí se hace como todo el proceso de, digamos, de que los que ganan terminan viniendo, cogemos 15 y terminan viniendo a Bogotá a la final. El año pasado fue espectacular, yo logré posesionarme antes de la final de Supérate. Yo recuerdo que me posesioné como ministra de Educación 3 días antes, esto fue en el mes de noviembre del año pasado, y lo más increíble, bueno, es todos los premios que se les da, que por supuesto son premios que motivan mucho a los niños, pero una cosa muy, muy especial. A los de 11 que ganan les damos becas para estudiar donde quieran. Buenísimo. Entonces es de verdad un programa que también estimula mucho más. Las fechas de este año de las Olimpiadas, de la prueba del concurso y de la final, la vamos a anunciar muy pronto. Por favor, estén muy pendientes en la página del Ministerio de Educación, www.mineducacion.gov.co. Ahí saldrá muy próximamente las fechas que tenemos previstas para Supérate 2017. Bien, y a continuación, Ángela Castillo nos envía la siguiente pregunta. ¿Por qué continúan tantos niños fuera de las aulas? Ministra, ahí con la pregunta de Ángela retomamos un poco lo que hemos venido hablando y desarrollando a lo largo de nuestro programa, y es ese llamado del Gobierno Nacional para que los padres que aún no han matriculado a sus hijos lo hagan porque todavía están a tiempo. Pero específicamente Ángela pregunta, ¿por qué? ¿Cuáles son esas razones para que muchos niños continúen todavía fuera de las aulas? ¿Qué es lo que pasa? Karen, yo te lo quiero contestar como en dos momentos. Lo primero, gratuidad de la educación logró que Colombia avanzara en cobertura de manera muy especial. Hoy tenemos 97.4% de cobertura en educación en Colombia. Es decir, estamos en tasas, digamos, muy, muy, muy buenas en Colombia, gracias a la medida que tomó el presidente Juan Manuel Santos en 2011, gratuidad de la educación. La educación es gratis para todos los niños de Colombia, la educación pública gratis, es decir, no hay excusa en este caso. Ahora bien, ¿por qué hay que insistir tanto en esto? Porque tenemos varios desafíos todavía en Colombia en materia de la cobertura. Por un lado, hay zonas en donde la cobertura sí es baja. Entonces, sí tenemos, digamos, las ciudades principales tenemos cobertura alta, pero hay zonas en donde la cobertura es baja, sobre todo las zonas rurales del país. Incluso yo tengo la lista de esas zonas en donde tenemos que hacer un esfuerzo importante, y por eso mañana estaremos en gran medida en esas zonas haciendo la jornada de escolarización, yendo barrio por barrio a que nuestros niños se matriculen. Esa es una de las primeras razones por las cuales tenemos que hacer un trabajo en este campo. 2, hay que ampliar la cobertura en educación media. Sí. Porque cuando los niños llegan o los jóvenes llegan a 10º y 11, nos baja la cobertura. ¿Y por qué, ministra? Porque no encuentran a veces los estímulos para continuar. Yo he ido a muchos lugares de Colombia, he tenido la oportunidad de visitar muchos lugares y he hecho esta jornada de escolarización. Hace poco en Santa Marta, hace 2 semanas en Santa Marta, me encontré a un muchacho de 15 años. Le dije, ¿estás en el colegio? Me dijo, no. Me dijo, ¿por qué? Me dijo, porque no sé para qué ir. Entonces hay que estimularlos, padres, docentes, estimularlos, que todos de alguna manera nos pongamos a tono con esa necesidad de que ellos quieran ir, que le encuentren el sentido, que les empiecen a hacer, que empiecen lo importante. Obviamente yo lo convencí y se fue conmigo y lo matriculé. De una, hizo la tarea completa. Yo la empiezo y la termino, pero creo que es parte de toda la sociedad que nos volquemos hacia eso. Sí. Y lo otro es la necesidad de cerrar brechas, porque así como vamos muy bien en cobertura en las grandes ciudades, y por eso la tasa de cobertura en Colombia es muy buena y muy alta, ya hemos avanzado muchísimo, estos años han sido espectaculares en ese tema. En las zonas rurales esa cobertura no es tan alta como lo acabo de mencionar. Sí. Entonces ahí tenemos una brecha.
Ahí hay una brecha y lo que queremos es cerrar esa brecha y que tengamos en todo Colombia niños y jóvenes yendo al colegio. Ahora bien, cuando me preguntan por qué, a veces tiene también que ver con los padres de familia. He encontrado también, por ejemplo, voy a poner el caso de San Andrés, una niña de 8 años que le pregunté por qué no está yendo al colegio y me dijo, no sé, y yo le pregunté a la mamá y la mamá me dijo, es que ella no quiere. No, pero es que no es que no quiera, es que es un derecho. Exactamente. Entonces, el llamado es a que toda la sociedad nos volquemos a darle ese valor a la educación, que entendamos que si queremos tener jóvenes, como decía hace un rato, empoderados y buenos ciudadanos en el futuro, que los jóvenes puedan romper esas barreras que a veces tenemos de pobreza, que puedan ser salir eso adelante, que sus familias no han podido ser, necesitamos que todos trabajemos por la educación, que si sabemos de un vecino que no está estudiando, vayamos y los convenzamos, por favor, hay que ir a estudiar, que todos realmente entendamos que es la única manera en que el país puede salir adelante, que es la única manera en que Colombia puede ser un país diferente en el futuro. Por eso esta jornada es tan importante, es una jornada de llamar la atención del país en que no debe haber ningún niño. A mí me preguntan, bueno, pero son muy poquitos porque 97.4 es alto. Es que yo creo que ese 2.6 también es importante. Es que tenemos que seguir todos trabajando para que no haya ningún niño en Colombia fuera del aula de clase. La educación es la base de todo y por eso necesitamos a todos los niños en el aula, estudiando, formándose, educándose. 7 de la noche, 57 minutos, y ahora vamos a ver la pregunta de Alfa Contreras. Quiero saber qué es la educación para la paz. Bien, yo no voy a responder, pero me encanta esta pregunta de Alfa Contreras. ¿Qué es la educación para la paz, ministra? Tal vez es la pregunta que más me emociona de todas. Una de las cosas que hablamos mucho en el ministerio es que siempre será muy importante que todos avancemos en competencias básicas, que tengamos niños que estén en buen nivel en lenguaje, en matemáticas y en ciencias. En eso no podemos escatimar recursos. Pero tal vez algo en lo que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles es que podamos formar en valores, formar en ciudadanía, que sobre todo tengamos buenos seres humanos saliendo de las aulas de clase, que realmente lo que tengamos sea niños y jóvenes que respeten, que sean tolerantes con la diferencia, que de alguna manera puedan resolver conflictos, que puedan atravesar sus emociones de manera pacífica, de manera positiva. Todo eso es la educación para la paz, es esa educación que nos permite conectarnos, tener mejores relaciones entre las personas. Y por eso estamos, de alguna manera, empecinados, puede ser la palabra, obsesionados, puede ser otra palabra, en que este país avance en una verdadera educación para la paz. Y en los colegios ya está esa materia o esa cátedra, por decirlo de alguna manera. Venimos trabajando en competencias ciudadanas, que al final es la base, o sea, es generar esas competencias para poder realmente estar educados en la paz, si se quiere decir de esa manera. Pero este año vamos a tener varias iniciativas para fortalecerlos. Lo anunciaremos muy pronto porque estamos trabajando ya en los últimos detalles para que finalmente el país pueda avanzar en eso que creemos que es lo más importante, formar buenos seres humanos, y creemos que no hay nada mejor y nada más importante, y ese es el mejor legado que tenemos que dejarle al país y a nuestros niños. Bien, ministra, 8 en punto de la noche finalizó nuestro programa. Me encantó tener a una paisana aquí en el programa que está liderando todos estos procesos del Ministerio de Educación. ¿Qué tal le pareció el programa y ese mensaje final para todos los colombianos? Bueno, maravilloso estar aquí, Karen, de verdad que me encanta poder estar en contacto con la ciudadanía, tener la oportunidad de oír, saber qué les preocupa, saber cuáles son esas preguntas que tienen, esas inquietudes que tienen. Mi mensaje: la educación es la base de todo. La educación es la base de un país mejor. La educación es la base del desarrollo. La educación es la base de todo en términos personales, pero también en términos nacionales. Y yo los invito a que pensemos en la educación como algo que sale del aula de clase. La educación somos todos y la educación es de todos. Niños y jóvenes en Colombia entiendan que solo con educación podemos ser un país diferente, podemos soñar y podemos avanzar. Bien, ministra, muchísimas gracias y éxitos en todos estos proyectos, retos y desafíos del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias, Karen. Muy bien, que tenga una feliz noche usted y también una feliz noche para todos los televidentes que nos acompañaron hoy en la emisión del programa de la participación ciudadana, en el que ustedes preguntan y el gobierno responde.